si algún rostro puede identificarse con la figura del director de tertulias políticas en horario nocturno en televisión, desde hace años es el de Antonio Jiménez. Tras haber estado al frente del Gato al Agua de Intereconomía durante los años de gloria de ese programa, dirige desde hace unos 14 meses el Cascabel de 13 Televisión, una de las tertulias estrella de dicha emisora. Sobre esto y otros asuntos vamos a hablar con él en Periodista Digital. Bienvenido y muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a vosotros, Antonio, y gracias también a Periodista Digital, por supuesto. Bueno, Antonio, decíamos que nos tuteamos, ¿sí? Por supuesto. Por supuesto. Faltaría más. Que fuiste uno de los rostros más conocidos de Intereconomía, ahora lo eres de 13 Televisión. Bueno, ¿por qué cambiaste de casa? ¿Fue simplemente por una oferta mejor o porque te veías venir lo que iba a pasar en el grupo de Julio Ariza? Bueno, llegó un momento en que las cosas, como todo el mundo sabe, y además a los hechos nos remitimos, desde el punto de vista económico empezaron a ser tristemente muy lamentables en esa casa, ¿no? En ese interín a mí se me ofreció una posibilidad, que es ir a 13 Televisión, cosa que agradecía a sus gestores, en un momento en el que, bueno, pues también yo necesitaba salir, ¿no? Cambiar. Yo creo que hay un momento en la vida en la que después de 7 años podía necesitar, no sé, estimularme de nuevo, ¿no? Buscar estímulos, buscar una forma nueva de ilusionarte, y el proyecto de 13 Televisión me gustaba muchísimo porque era una televisión que más nueva, lógicamente, y tenía por delante el reto de sacar adelante, además, no solamente el programa nocturno, sino lo que es la programación y seguir, ¿no? De una forma competitiva, ¿no? En esto de las TDTs, y me gustó muchísimo, claro, la posibilidad de hacer el cambio, y lo hice, coincidiendo efectivamente con el peor momento económico de aquella otra casa, que después ha tenido los resultados tan nefastos que todos hemos conocido, ¿no? Bueno, y esa otra casa donde tú estuviste tantos años, 7 años, ¿cómo pudo llegar a ese punto? Pues no lo sé, yo creo que nosotros los profesionales hicimos las cosas muy bien, y creo que probablemente no se valoró en fin, el alcance y la magnitud de un proyecto que estaba fuera de descontrol, estaba descontrolado, ¿no? Y desde el punto de vista económico, en una situación de crisis tan grave como la que estábamos pasando, no tenía ni pies ni cabeza que se pudieran mantener a 600, 700, no sé, 800 trabajadores. Ojalá que todas las empresas pudieran, ¿no?, hacer frente a unas plantillas tan, en fin, grandes, ¿no?, cuando la necesidad probablemente obligaba a tener un 20% solo, ¿no? Pero claro, las situaciones desde el punto de vista económico pues se viven en función de los momentos y las crisis, y en este caso fue, pues eso, juntarse una plantilla inconveniente en medio de la peor crisis económica que estaba atravesando España, desde luego, de los últimos 40 años, ¿no? Y cuando no se hacen bien las cosas, pues mire usted, los resultados son los que todo el mundo ahora mismo contempla, ¿no?, y sabe. Y hablando de resultados, llevas, decíamos, 14 meses, poco más de un año en el Cascabel. ¿Estás satisfecho con los resultados del Cascabel a nivel de audiencia y a otros niveles del Cascabel? Y, ¿por qué no, en general, de tu casa actual, 13 Televisión? Hombre, totalmente satisfecho, porque he encontrado no solamente a buenos compañeros, que lo son, he encontrado ilusión, he encontrado gente que está inmersa de hocicoz en un proyecto de televisión joven, pero que busca posicionarse de una forma acreditada en este medio y en el sector de las TDTs como uno de los grupos de referencia, que ya creo que lo es. Esa es además el eslogan y lema de este año, de esta temporada, la referencia después de los dos grupos predominantes, que de alguna forma también ejercen un duopolio tanto en publicidad como en audiencias, ¿no? Y yo personalmente estoy muy contento, primero por el afecto y el apoyo que he encontrado desde la presidencia del Consejo de Administración, pasando por la dirección del canal, por los propios compañeros. Estamos trabajando, haciendo las cosas lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones, que también las tenemos, lógicamente, ¿no? Pero creo que poco a poco estamos andando el camino que nos hemos propuesto, y eso es lo más importante. Desde el punto de vista de las audiencias, hombre, nos gustaría evidentemente tener más audiencia, pero eso a lo mejor habría que preguntárselo también a los que miden las audiencias, que incomprensiblemente a
veces nos encontramos situaciones tan paradójicas como que desaparezca tu competencia y resulta que tengas la misma audiencia, cuando antes justificaban la que tenías en función de que estabas compitiendo con un programa similar al tuyo. O sea, eso que lo contesten aquellos que son los que están midiendo esto, ¿no? Que, en fin, a mí personalmente me dejan muchas dudas. Y oye, hablabas un poco de un proyecto nuevo, un carácter nuevo, por decirlo así. Cuando surgió 13, la verdad es que había gente que decía, bueno, esto es la heredera de Popular Televisión, que no fue precisamente un éxito de COPE, va a ser más de lo mismo. Otros decían, se va a parecer mucho a Intereconomía. Sin embargo, parece que va cogiendo, o que ha conseguido un carácter propio, una imagen propia. ¿Cuál es el secreto de que algo que parecía que todo el mundo estaba pensando que se iba a parecer a algo anterior, sin embargo, sea un producto con su propia imagen, con su propia personalidad? Hombre, yo creo que primero tiene efectivamente una seña de identidad propia. Es una televisión, desde el punto de vista, en fin, más sociales, muy familiar, como todo el mundo sabe, donde se cuidan mucho los contenidos en función precisamente de esas audiencias que se persiguen desde el punto de vista familiar. Yo creo que el éxito es que sus rectores, sus gestores lo tienen muy claro y además conocen muy bien el medio, y eso me encanta porque me gusta hablar con ellos de televisión y lo conocen el proyecto y saben hasta dónde quieren llegar y cómo quieren llegar a él. Y por supuesto tenemos unos profesionales jóvenes, hay una gente que está muy capacitada para desarrollar la actividad televisiva como lo están haciendo y que tienen todavía un potencial extraordinario, que yo estoy convencido que se va a ir a mucho más, como lo veremos, si Dios quiere, sin ningún obstáculo. Entonces, si alguien dudaba de las posibilidades de 13, yo creo que eso, viendo lo que estamos haciendo en el día a día, yo personalmente estoy convencido que es ahora mismo ya la televisión de referencia después de esos dos grandes grupos que están, en fin, controlando, digamos, la televisión en España. Y bueno, vamos a esperar noticias, ¿no? A partir de ahora. Oye, me comprometo a no centrar el resto de la entrevista en temas de Intereconomía, pero hay un par de consultas más que te quiero hacer sobre esa etapa, o una sobre esa etapa y otra relacionada también, y ya después dejamos el tema. Yo entiendo que tampoco vamos a hablar de tu antigua casa, pero bueno, mira. Cuando estás allí en Intereconomía, ¿recibías tú, bueno, y tu equipo, muchas consignas de Julio Ariza, mucha intromisión respecto a quién invitados tenías que llevar, qué temas que había que tratar, el tono que había que mantener? ¿Se entrometía mucho Ariza? Vamos a ver, yo creo que yo no me gusta hablar del pasado porque eso es como llorar sobre la leche derramada. Entre otras cosas ya no tiene mucho sentido. Me propuse desde que salí de Intereconomía no mirar para atrás, y de hecho públicamente no he hecho de verdad declaraciones sobre lo que he vivido en esa casa, que ha tenido partes extraordinariamente positivas y agradables, y también partes negativas. Entonces, evidentemente, no voy a comentar lo negativo, además no tiene ya sentido. Y desde el punto de vista positivo, pues yo sí tengo que reconocer que han sido 7 años extraordinarios, fructíferos desde el punto de vista personal y profesional. He encontrado gente también que merecía la pena, otros menos, pero bueno, eso ya es el pasado. Yo creo que cuando hablamos de consignas, no sé, creo que son las normales, como en cualquier otra empresa. Era un empresario que tenía siempre mucho interés en que todo aquello que saliera pues estuviera controlado en el fondo por lo que él representaba, ¿no? Que es la dirección de esa casa. Pero yo creo que así era lo normal, que se puede de alguna forma, pues no sé, ver, vivir en cualquier medio. Es el interés del empresario, del gestor, pues porque lo que se haga pues tenga, en fin, esté en consonancia y en coherencia con lo que él defiende, ¿no? Pero entonces hay testimonios, trabajadores de esa casa que cuentan que, bueno, que me dio un programa y levantaba el teléfono y llamaba y decía, hay que ir por aquí. Eso... No, en mi caso no. Yo sé cuando él ha querido entrar, le lo ha advertido antes, ¿no? Y es verdad que ha entrado alguna vez en el programa, pero ha dicho, si no te importa, yo esta noche me gustaría entrar para comentar esto. Y bueno, y el editor, sí, y en este caso propietario, pues tiene todo el derecho del mundo, y creo que, para mí es lo más normal. Es como si a mí, en fin, en 13 Televisión, mi presidente dice, yo me gustaría que esta noche se comentara esto en función de los intereses que nosotros defendemos también, que los tenemos, lógicamente, y de nuestra línea editorial, una línea editorial clarísima como la que tenemos. Pues eso me parece que es lo más normal dentro del mundo de la comunicación. El país editorializa en función también de los intereses de sus editores, de sus propietarios, igual que El Mundo o el ABC, en fin, yo creo que eso forma parte de lo que es el día a día, ¿no? Y por comparar esa etapa con esta, ¿qué diferencias ves tú de llevar el gato a llevar el cascabel? ¿Cómo
Cuéntanos en qué se distinguen un programa del otro y cómo lo vives tú esas diferencias. Pues la diferencia fundamental es el tiempo, la situación, el escenario, las circunstancias políticas. Antes estábamos en una situación política que teníamos enfrente a un gobierno muy desacreditado para una buena parte mayoritaria de la población española, un presidente de gobierno que estaba muy significado, con un gobierno en algunos casos considerado o calificado de mediocre, con una gestión más que mediocre y una herencia que han dejado tremenda, ¿no? Por no hacer las cosas a su debido tiempo y por no haber entendido y comprendido en su día que se tenían que haber tomado las medidas que posteriormente se toman, pero con ya 2 años de retraso. No lo teníamos fácil, éramos oposición a ese gobierno y como tal pues el programa tenía cada vez más adeptos y gente más interesada en todo aquello que se denunciaba en relación con la gestión de ese gobierno. Las cosas actualmente son distintas, estamos en otra etapa. Nosotros no podemos ocultar que Televisión es una televisión de centro derecha y por tanto pues se identifica en algunos casos con lo que hace este gobierno, aquello en lo que nosotros creemos que está haciendo bien dentro de la salida de la crisis, que es muy complicada y delicada. Hay otras cosas que le criticamos y no nos duelen prendas, porque yo siempre he dicho y sostengo que probablemente si las tertulias de mi etapa anterior no tenían probablemente la pluralidad deseada por aquellos que consideraban que tenía que haber habido más voces discordantes con lo que se decía, en este caso yo sí estoy totalmente convencido y reto a que alguien demuestre lo contrario, que tenemos unas tertulias muy plurales, y si las comparamos con otras televisiones que presumen de eso, probablemente nos llevemos alguna sorpresa y encontremos que efectivamente hay pluralidad en 13 Televisión y en otras pues vemos cierta inclinación hacia otro lado, ¿no? Y un sesgo mucho mayor, ¿no?, que el que nosotros podemos darle a nuestros programas de opinión. Pero así son las cosas. La diferencia fundamentalmente son las circunstancias, los cambios de gobierno, la forma de gobernar del Partido Socialista en un caso y del Partido Popular en otro, y luego respetar la línea editorial en fin, del medio en el que estás. Y cuando hablas de la pluralidad de otras televisiones, de las tertulias de otras televisiones, ¿te atreverías a dar nombres de televisiones? No, yo solamente creo que los espectadores son suficientemente inteligentes como para valorar, por ejemplo, lo que está haciendo Cuatro en sus tertulias, lo que hace La Sexta en sus tertulias, e incluso Telecinco y en algunas ocasiones Antena 3, que vean cómo están compuestas, cuál es el sesgo de cada una de esas tertulias en sus diferentes programas y lo comparen con lo que hacemos en 13. Ya está. Y hablando de tertulias y tertulianos, a veces vemos pues como los tertulianos están en el programa, en todas las tertulias, pues con su iPad, su tableta Android, la que sea, están con su tablet, y a veces si uno sigue en Twitter a esos tertulianos, se da cuenta que los mismos que están participando en un programa están mandándose mensajes unos a otros a través de Twitter al mismo tiempo. Sí. O sea, están haciendo una tertulia paralela a través de la red social, pegándose ahí mientras están... ¿Qué te parece? Que se estén pegando en la red social en vez de estar discutiendo en voz alta. Sí, la verdad que, hombre, pues a mí no me gusta. Personalmente, además, yo soy, de momento, un escéptico respecto a Twitter. Yo comprendo que tiene una parte positiva, pero tiene unas partes negativas que a mí personalmente me han dañado desde el punto de vista anímico y también desde el punto de vista profesional, la medida en que a mí me han suplantado la identidad varias ocasiones y en función de esa suplantación se me ha puesto en mi boca y en mi pluma, vamos, en la forma de comentar cosas que yo jamás pienso ni digo y que jamás escribiré porque ni las pienso ni las digo. Y sin embargo no ha pasado nada. He presentado denuncias, tengo denuncia en comisaría, puedo acreditar los justificantes correspondientes y no ha pasado absolutamente nada. O sea, se actúa con mucha impunidad dentro de Twitter. Entonces, precisamente porque se ocultan muchos en el anonimato, ¿no? Y a mí eso me da pena. Me gusta mucho, por cierto, y he aplaudido que desde la dirección, de la policía, se haya puesto en marcha ese operativo para detener a los que estaban viviendo esa situación con total impunidad y enalteciendo el terrorismo, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta que se esté pendiente más de lo que cada uno escribe y depone en su Twitter que de lo que se está diciendo en las tertulias. A veces es bueno que tú puedas estar alimentando un debate paralelamente, pero
primando a aquel que, en fin, que merece en ese momento la ocasión y la oportunidad, y sobre todo por el que estás cobrando leñes, si se me apura, ¿no? Sí. Y de verdad que me disgusta. Creo que las cosas que se dicen precisamente en Twitter, si tú estás en una tertulia, como tú y yo estamos haciendo, o en este caso en una entrevista, pues debes decirlos al momento y ser honesto contigo mismo, ¿no? En lugar de, en fin, esconderte relativamente detrás del anonimato que te permite la red, ¿no? Oye, me llama la atención cuando decías lo de cuando te suplantaron en varias ocasiones la personalidad en Twitter, lo cual es un delito, se haga en Twitter, en un periódico, o saliendo a la calle y diciendo yo soy Antonio Jiménez. O sea, eso es un delito tipificado en la legislación española. Que nunca no se ha perseguido prácticamente en España, o se está persiguiendo muy poco. Claro, antes hemos hablado del caso del enaltecimiento del terrorismo, pero estas situaciones que estamos viviendo muchos profesionales e incluso políticos que han tenido que dejar, en su caso, Twitter lo hizo Elena Valenciano, creo que hemos conocido otros. No, el caso de Elena Valenciano fue porque entendió que se estaba amenazando a su familia. Por eso no, es que en mi caso no solamente es que te suplanten la identidad, sino que yo también recibía amenazas y algunas amenazas. Claro, yo muy desagradable desde el punto de vista anímico, digo, yo no tengo por qué soportar por las mañanas que haya gente que se escude precisamente en el anonimato para insultarte cuando no tienen bemoles ni tienen, en fin, suficientemente personalidad como para declararse en contra tuya, desafecto a lo que tú representas, crítico con lo que tú defiendes. Me parece muy bien, pero en fin, esa es la libertad y la riqueza de una España plural y democrática. Claro. Podemos disentir sin tener que pelearnos, pero ¿esto qué es? Te quería preguntar, pues tú dices, no se actúa, porque vemos que hay veces que se actúa, pues hemos visto el caso de estos detenidos por burlarse y enaltecer el terrorismo, hemos visto más casos donde ha habido gente que ha suplantado a determinadas personas y ha sido perseguido con rapidez. ¿Tú por qué crees que en tu caso fue por algo especial o porque simplemente no da más de sí? ¿Por qué crees que en tu caso no se actuó con la seriedad? No lo sé. Yo a mí la explicación que me da la policía es que no había suficiente materia delictiva como para hacer una persecución mucho más profunda de la persona que había utilizado mi nombre y había suplantado mi identidad, y a partir de ahí me da la impresión de que tampoco la policía en ese momento pues no consideró que yo era un objetivo tan importante como para que mi caso pudiera ser aclarado hasta las últimas consecuencias cuando había otros mucho más graves. Me da la impresión. Pero en fin, en cualquier caso, creo que se debe perseguir todo. No se puede consentir. Aparte que eso es lo que está desacreditando a Twitter. Hay cada vez más, leía la noticia que ha caído un 10% el volumen de comentarios. Quizá también porque hay gente que empieza a pensar que dice, es que esta no es la panacea universal, ¿no?, de comunicación. Da la impresión de que algunos han descubierto, en fin, su vena literaria o periodística a través de las 100 y pico líneas o palabras, ¿no? Letras. Y claro, te das cuenta y dices, hombre, a mí hay una parte extraordinaria e interesante de Twitter que te puede permitir ponerte en guardia de una noticia para seguirla porque te han dado algún un aviso, dar una última hora, siempre y cuando tú luego, efectivamente, antes de lanzarla en un medio de comunicación la puedas contrastar para saber si es verídica o no, y toda esa parte pues está muy bien, pero luego hay otra parte en la que a mí me parece es totalmente prescindible levantarte por la mañana y decir buenos días, el primer café de la mañana es el que más me satisface, es un día enorme y extraordinario para afrontarlo con alegría. Y eso lo escribe la gente. Bueno, pues oye, pues me parece muy bien, pero a mí me da igual lo que usted piense al respecto. Me parece una soberana estupidez, sinceramente. Bueno, volvamos a los medios tradicionales, por decirlo así. 13 Televisión ha prohibido a La Sexta utilizar sus imágenes, que eran utilizadas como un recurso permanente, por ejemplo, en el intermedio de Wyoming. ¿Qué te parece que se prohíbe esas imágenes? Porque viendo el resultado ahora con esto de las viñetas, casi es hasta más ofensivo lo que se está haciendo. ¿Qué te parece que se ha prohibido? A mí no me parece mal por una razón. Yo defendí, cuando se me pidió la opinión, defendí la necesidad de que se cortara esa dinámica. Entre otras cosas porque al final lo que queda siempre es el desprestigio del medio y de los profesionales. Llega un momento en que se deteriora tanto la imagen, hacen o producen unos clichés no solamente inadecuados, sino injustos, de personas que no son como te retratan. A partir de cogerte de forma sesgada, manipulada, interesada, una frase que la ponen en un contexto diferente a lo mejor al que tú la has pronunciado, y pueden caricaturizarte, pero siempre en sentido negativo. Y llega un momento que dice, yo tengo que pensar no solamente por mi medio, sino también por mí. Yo no he sido de los más desfavorecidos. Eso yo con Wyoming no tengo nada, salvo, en fin, decirle, si algún día quiere que venga al programa, yo lo he invitado y le invito públicamente siempre que
que puedo cada vez que sale, en fin, este asunto a pasear, ¿no? Pero ha habido otros compañeros a los que se le ha tratado de una forma cruel y, en fin, y bastante desagradable. Y yo creo que era necesario que 13 pusiera pie en pared y acabara con esta situación, porque al final eso siempre, insisto, va en detrimento del medio. Eso de que hablen de ti, aunque sea mal, eso no vale. Al final eso te desprestigia. Y además, insisto, se crea en una parte de la sociedad que ve ese programa y sigue ese programa una imagen totalmente inadecuada y además injusta, y que no se corresponde con la realidad. Y eso también tiene un efecto desde el punto de vista no solamente de la imagen, sino también de la publicidad, etcétera, etcétera. Y creo que estas cosas hay que cortarlas. Y luego ahora ya que hagan lo que les dé la gana. Y si hay que actuar desde el punto de vista de la justicia y de los tribunales, pues mire usted, nos vamos a los tribunales y que estos sean los que se pronuncien, ¿no? Y hablando un poco de todo eso de 13, de La Sexta, a 13, desde cierto periodismo de izquierdas, no todo, pero sí ciertos periodistas, ciertos medios de izquierdas, incluyendo el intermedio, se le incluye en esa magma que ellos llaman el TDC Party. ¿Qué te parece esta expresión y qué te parece que 13 pues se me parece ahí? injusta, me parece sesgada, interesada para desprestigiar. Por eso había que cortar esa situación, porque se estaba ahondando en esa misma dirección. Y yo ya he vivido experiencias en ese sentido que han terminado siendo negativas para los profesionales y para la marca de esa televisión y de esa casa. Insisto, por injusta y porque no se corresponde con la realidad. Y a mí me parece que, en fin, esta forma de reducir al absurdo o de trivializar o frivolizar sobre la imagen de una televisión o descalificarla de esta forma tan simple, no solamente me parece injusto, sino que está persiguiendo un objetivo que es, en fin, marginarte, hacer que formes parte un poco de esa televisión del mundo antisistema y siempre, no sé si marginal, pero que no se corresponda con el estatus establecido dentro del mundo de la televisión. Yo, insisto, me he rebelado contra ello siempre. Les he dicho a todos estos, y vuelvo a repetirlo, a todos estos que descalifican, yo creo que ya mucho menos, porque eso era, en fin, ese es un cliché que se acuñó hace tiempo, que cada vez se está de alguna forma amortiguando más. Por una razón, porque si comparan las tertulias de 13 Televisión con las de otras cadenas, verán como probablemente aquí hay mucha más pluralidad, y bueno, yo me remito a esas pruebas que en otras que presumen de ser objetivas e independientes de su dueño, lógicamente. Independiente de su dueño, como se dice vulgarmente. Bueno, yo leí esa expresión, tengo que decirte que esa expresión la he leído en algún periódico, sí. No sé Antes si esta era semana, más pero la acusada, pasada también, seguro, sí. eso sí, o sea que sigue utilizándose. Y tú entrevistaste a Rajoy cuando todavía era candidato. De hecho, entrevistaste justo antes de las elecciones. ¿Has intentado hacerlo ahora que es presidente del gobierno? ¿Has intentado llevarle al cascabel, ahora que es presidente del gobierno? Sí. ¿Te gustaría que fuera? Hombre, por supuesto. Claro, pues seguro, pero ¿lo has intentado? Hemos invitado a Rajoy. Sé que solamente ha dado una entrevista en televisión, la de Antena 3, y no sé si en Televisión Española dio alguna. Creo que sí me suena. No lo sé, solamente en televisión. Sé que Antena 3 dio esa entrevista, en radio ha dado 2 entrevistas, una en Radio Nacional y otra en Onda Cero, si no recuerdo mal. O en COPE también sigue, bueno, en COPE también con Ernesto, efectivamente. Bueno, en televisión creo que solamente ha dado esas 2 entrevistas, nosotros lo hemos pedido, lógicamente, y estamos ahí a la espera, como hemos pedido, por ejemplo, entrevistar también, y está pedido en Ferraz a Alfredo Pérez Rubalcaba. Nosotros queremos entrevistar a todo el mundo y hablar con todo el mundo. Hoy mismo viene el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña al programa, Alfred Bosch. Yo estoy encantado de recibirle. Primero porque nosotros tratamos a la gente con educación, que eso es lo fundamental. O sea, yo no quiero que nadie considere que este programa, ni ningún otro de 13 Televisión, porque defiende una línea editorial determinada, igual que Antena 3 defiende la suya, o Telecinco la suya, o la 4 la suya, etcétera, etcétera. Aquí somos maleducados y somos gente desagradable. Aquí no somos fiscales de nada. Preguntamos de todo, pero con educación, y tratamos a nuestros invitados con toda la educación, de tal forma que cuando vienen se sorprenden. Digo usted, pero ustedes, en fin, aparentemente podrían ser muy desagradables y muy, ya no duros, sino, pues eso, incurrir en esa inclinación que tienen a veces algunos periodistas de convertirse más en fiscales que periodistas a la hora de preguntar. Estar más pendiente de las formas que del fondo, y al final se consigue el menos del entrevistado. Oye, ¿qué parece que estás hablando de alguna periodista en concreto? Sí, pues algunas periodistas que yo jamás no las voy a criticar, que coste, cada uno tiene su estilo y me parece muy bien y las respeto, y yo respeto a los compañeros
de verdad, en general. Pero es verdad que no hay que ser, en fin, un fiscal del periodismo con un tono a veces demasiado desabrido, ¿no? Desagradable, porque formalmente puedes quedar muy bien como diciendo, cómo marca las diferencias en la distancia, para preguntar algo que si el entrevistado quiere decirte, te lo va a decir. Y si no quiere decírtelo, puedes pegarle con el martillo en la rodilla mientras que estás preguntándole, te va a decir que no, o te va a responder lo mismo. Te va a responder lo que le dé la gana. Y tu derecho es probablemente a repreguntar y a preguntar. Pero por eso no tienes por qué estar pegándole puñetazos, ¿no? Para decirle, oiga, dígame lo que yo quiero oír. Dígame lo que yo quiero oír, porque ya he prejuzgado en la entrevista sus declaraciones. Y yo quiero que usted me diga que efectivamente ha cobrado sobresueldo. Y yo quiero que usted me diga que ha cobrado dinero negro. Y yo quiero que diga que usted se untó en tal sitio. Tal, hombre, por favor, diga usted que se defienda. Y si usted puede conseguirle por las buenas aquello que está persiguiendo, probablemente sea mucho más eficaz que haciéndolo de ese tono, en fin, un poquito más agresivo, que formalmente queda muy bien, pero luego, en el fondo, no te creas que consigue objetivos, ¿eh? Oye, cuando me hablas de tu entrevistado de esta noche, por cierto, pues al final te viene a la mente, bueno, y dices, ¿y un político similar, si hubiera algo parecido en Madrid a Esquerra Republicana, iría cómodamente a una televisión en Cataluña? Y esto, al final me ha llevado también al programa de Polonia, donde... El otro día, no recuerdo si era en La Vanguardia o en El Periódico, uno de estos dos diarios de Barcelona, se elogiaba el sentido educado y fino y educación de Polonia. A veces la impresión de que no... Y por ejemplo, este es un personaje que ha sido muchas veces retratado en Polonia. Otros periodistas de fuera de Cataluña, críticos con el nacionalismo, han sido retratados en Polonia. Incluso personajes críticos con el nacionalismo catalán, que son catalanes, han sido tratados con dureza. ¿A ti te parece que es justo este programa? ¿Es humor o va más allá? A mí todo lo que sea humor inteligente, brillante e irónico, sin ser insultante, lo aprobaré. De hecho, de mí se han hecho a veces parodias que a mí me han encantado, ¿eh? Vamos, la he disfrutado siendo críticas, porque lógicamente una buena parodia irónica que busca ser mordaz, pues tiene que ser crítica. Bueno, pues yo la he aceptado y además me he reído. He sido el primero y he aplaudido, y alguna vez me han imitado y también he aplaudido a la persona que me ha imitado, aunque ha puesto cosas en mi boca que no diría, pero tampoco son no son ni ofensivas ni delictivas, como antes hablábamos en el capítulo de Twitter, de los escritos. Si nos referimos, por ejemplo, al llamado Oasis catalán, pues hombre, ahí se ha acuñado el pensamiento único, y en el pensamiento único se sostiene que el que no es independentista en estos momentos es un fascista españolista redomado que va en contra de la libertad, de la democracia, de que el pueblo pueda expresarse libremente, etcétera, etcétera. Y entonces te meten en ese redil y de ahí no sales, aunque seas la persona más educada del mundo. Aquí se ha llegado a cuestionar la afición de uno de los mejores deportistas del mundo, que es español, felizmente, como Rafael Nadal, por el hecho de ser del Madrid. Y un periodista en Barcelona llega a preguntarle con una osadía desmedida y casi insultante, pero eso sí, siempre con muy buen tono. Lo que se ha llamado ahí en el Oasis catalán eso de es que mea colonia. Bueno, pues le ha llegado a preguntar a Rafael Nadal: usted que tiene tan buen fair play, ¿cómo puede ser seguidor del Real Madrid? Como si los seguidores del Real Madrid fuéramos, no sé, hooligan, delincuentes, gente de mal vivir y peor actuar, no sé. ¿Pero esto qué es? Y eso lo dice un tipo que se llama periodista. Por eso te digo que a mí no me sorprende, pero sí me molesta que cuando tú, sin embargo, haces una crítica a aquellos que realmente cometen excesos de esa naturaleza, ellos tiendan siempre a envolverse en la bandera de Cataluña, en este caso, en el victimismo y a generalizar. Es que no nos quieren a los catalanes, es lo que dicen. No le quiero a usted, que es un impresentable, y usted es una persona que realmente no puede representar, por lo menos a la mayoría de los catalanes, que son gente extraordinaria, cívica, y que sí es verdad que tienen seni y que son educados. Y ahora luego podrán pensar una cosa u otra, pero usted lo que está representando, no quiere usted generalizarlo, por favor, tienda, en fin, a ser comedido en ese sentido. Y en concreto el programa Polonia y cómo se te ha retratado a ti, ¿qué te parece? En algunos casos, yo no he visto todas las veces que se me ha ironizado, vamos, se me ha de alguna forma imitado, en fin, o hecho o parodiado, ¿no? Pero lo poquito que he visto algunas veces no me disgustó, personalmente no me disgustó. Quizá porque tengo un sentido del humor mucho más acusado del que creen aquellos que me veían como alguien bien agresivo y una persona desagradable y desabrida, ¿no?
algunas veces se sorprende. Digo, usted, pero usted qué cree que yo soy un demonio, que se pone una corbatita y una chaqueta aquí y suelta sapos y venablos. No, mire usted, es un periodista que puede tener sus ideas, que las tiene, que defiende lo que considera desde el punto de vista del sentido común más razonable y que sea bueno para todos los ciudadanos de este país. O sea, cuando nosotros criticábamos a Zapatero por la situación económica, había quien nos dijo, claro, ustedes que son unos antipatriotas. Usted lo que quiere es que vayan las cosas mal, para que sigan el PP después. Mire usted, no. Si el señor Zapatero hubiera conseguido acabar con la crisis, hubiera puesto bien para y hubiera hecho las cosas bien, y la crisis no hubiera avanzado en la medida en que lo estaba haciendo y no haber generado el paro que empezó a generar, nosotros hubiéramos alegrado, por favor. Si es que lo que no queremos es que haya gente en el paro, pero nadie que tenga, en fin, que un sentido común en este país y que sea un hombre de bien. Oye, soy consciente de que tienes prisa, soy consciente de que te tienes que marchar, me gustaría hacerte una última pregunta, sí. Aunque en realidad me gustaría hacerte bastantes más, pero bueno, dejemos una... Podemos seguir un ratito más, 5 minutos. Pues por eso, pues mira, te voy a hacer 2 preguntas. Entonces, la primera es, antes te pregunto si te gustaría entrevistar a Rajoy. Sí. Es curioso cuando uno ve, por ejemplo, da la impresión, y se suele acusar a Mariano Rajoy de mimar mucho más a los medios que le son más hostiles, como Prisa. Sabemos que sus ministros... Oye, el 90% de los artículos que publica en prensa un ministro del gobierno de Rajoy es en El País. De que trata mucho mejor a estos medios que son más críticos, más hostiles, que a los que se les supone ideológicamente más afines. ¿Tú compartes esta opinión? En algunos casos sí, fíjate, pero no por Rajoy. Yo creo que Rajoy está en un punto, en ese sentido, bastante equidistante de lo que algunos quieren hacer ver. Pero sí hay algunos ministros. A mí personalmente me ha decepcionado Luis de Guindos. O sea, yo no he entendido jamás cómo el ministro de Economía puede darle 4 entrevistas a otros medios, los puedo citar, a la SER o al País o a la Sexta, y a 13 Televisión no haya venido, por ejemplo. No lo entiendo. Ojo, y me parece muy bien que vaya a la Sexta, que vaya a la SER y que dé entrevistas al País, a todo el mundo. Es verdad, porque yo creo que esa es su obligación. Lo que no entiendo es por qué a nosotros nos discrimina. No lo entiendo. Creo que es cosa de su jefa de prensa, aprovecho para decirlo. Si nos está viendo o nos ve, que sepa que es la jefa de prensa. Probablemente él no piense esto, y ni lo sepa. Pero yo, la experiencia mía que tengo con los demás ministros, pues cuando han sido llamados, han venido, cuando han podido, y punto. En la oposición, no siempre a los que hemos llamado vienen, no quieren venir. La Junta de Andalucía, hemos llamado a la presidenta de la Junta de Andalucía y estamos pidiendo formalmente una entrevista con ella. A mí me gustaría entrevistar a Susana Díaz, en todo caso, porque soy andaluz y quiero escucharla y quiero tenerla en el programa. Bueno, pues no vienen. Entonces, a mí sí que me fastidia que medios que están posicionados en la izquierda sean receptores de políticos que están en la derecha o en el centro derecha, y que me parece muy bien que vayan, y sin embargo aquellos que están en la izquierda denuncien a medios que los consideren de derechas. Oiga usted, mire usted, si no quieren pluralidad, pues vengan a esos medios. Si aquí de verdad, yo no entiendo. Por eso digo que en el gobierno sí creo que hay algunos que están más preocupados por su imagen personal que por la labor de todo el conjunto del gobierno. Y que pueden ser. Yo he hablado del caso de Guindos porque lo he vivido. Sí. No sé, se puede hablar de otros y tal, pero en fin, no. Prefiero, en fin, no entrar en ese territorio, porque a mí no me afecta de momento, salvo en aquella persona que me afecta y me compete, lo he dicho. Pero ocurre en general en todos los partidos. Yo, en fin, veo que hay otros en otros partidos, o sea, en la oposición ocurre lo mismo, están más interesados en hablar en un sitio que en otro, y parece como si no les interesara absolutamente, en fin, declararse o defender sus ideas y sus proyectos en medios que consideran hostiles, y jamás no lo entiendo, de verdad, sinceramente. Y bueno, luego reclaman pluralidad. Bueno. Y hablando de medios, una última pregunta, te he prometido que no te voy a hacer muchas más. ¿Qué te parece la campaña que han lanzado ahora de anuncios, tanto A3 Media como el grupo Mediaset, pues criticando al gobierno por obligarles a cerrar una serie de canales en cumplimiento de una sentencia del Supremo? Yo entiendo que cada uno pueda defender sus intereses de forma legítima y hasta ahí estamos de acuerdo, pero creo que si creemos en el Estado de Derecho, tenemos que respetar la ley y las decisiones de los tribunales, por más que no las compartamos a veces y que podamos cuestionarlas y criticarlas, pero hay que acatarlas, y la ley hay que acatarla si creemos, insisto, en el Estado de Derecho. A mí de toda esa campaña me sorprende, en el caso de uno de los grupos afectados, me sorprende que hablen de que el gobierno les cierra. Yo creo que el gobierno no les cierra. El gobierno no ha cerrado ni va a cerrar ninguna televisión.
esta es una decisión del Tribunal Supremo, que además en varias sentencias ha pedido ese cierre. O sea que el gobierno lo único que hace es trasladar la decisión del Poder Judicial al ámbito de los administrados, decirle usted, el Tribunal Supremo les pide a ustedes que tienen que cerrar, y hasta aquí llego. Entonces, no me parece justo que se diga que es el gobierno el que cierra. Es una decisión, insisto, del Tribunal Supremo. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Podemos luego cuestionar si esto genera inseguridad jurídica. Todo eso se puede luego valorar. Pero de momento, si respetamos la ley, la tenemos que respetar. Si creemos en el Estado de Derecho, tenemos que respetar la ley y las decisiones de los tribunales, por más que nos afecten de forma negativa. Me ha sorprendido que algunos medios hayan apelado al famoso antenicidio y al hecho de que el gobierno de Aznar entonces no hizo cumplir la sentencia del Supremo para que se repitiera la historia. Aquellos que le criticaron al gobierno de Aznar, que no cumplió con la sentencia del Supremo, dijo, usted no lo hizo por favorecer a un medio, usted no aplicó en ese sentido la ley, o no quiso ser coherente con lo que la ley exigía y la decisión del Supremo para no molestar a un poderoso medio como era el Grupo Prisa. Entonces, resulta que ahora estarían encantados que este gobierno desobedeciera la ley, se saltara la ley a la torera y no hiciera caso de lo que el Supremo está pidiendo. Criticamos a Cataluña porque se salta las leyes a la torera, las decisiones del Supremo, decisiones del Constitucional, y resulta que ahora nos parecería magnífico, cojonudo, si me permite la expresión, que el gobierno mirara para otro lado, dejara transcurrir el tiempo y que no se aplicara la ley. Pero insisto, es que en este caso hay una salvedad. Es el Supremo el que de nuevo ayer mismo, todavía insistía en que tiene que cerrarse esos medios en virtud de una sentencia firme y sin posibilidad de recurso, y punto. Yo creo que tenemos que ser respetuosos con esas cosas, hombre, que al final se nos ven las incoherencias por todos lados, ¿no? Pues bueno, Antonio, en cumplimiento de mi palabra, pues ya no te voy a hacer una pregunta para que te puedas marchar, porque sé que te tienes que ir, además, una obligación dolorosa. Sí, voy a aprovechar, mira, para desde aquí darle el pésame a la familia de José Joaquín Iriarte, un extraordinario periodista que ha muerto en estas últimas horas, al que conocí en la cadena SER, en mis comienzos, al que le debo buena parte de mi formación, puesto que trabajé a sus órdenes algunos años, coetáneo de Iñaki Gabilondo, en aquellos años magníficos de la SER, de los comienzos de la transición y hasta el año 86, en que yo marché luego a la COPE. Con él trabajé, luego también en la cadena COPE, voz magnífica, periodista de reconocido prestigio radiofónico y una persona extraordinaria. Y me ha dolido mucho, claro, he conocido su muerte, y de aquí aprovecho para enviarle un cariñoso, abrazo a toda su familia y mi más sentido pésame. Bueno, pues con este recuerdo, este abrazo a la familia, pues acto seguido te damos las gracias por haber venido y pues nada, muchas gracias por haber visitado Periodistas Digital y por esta agradable e interesante conversación. Gracias a vosotros por invitarme y espero que no sea la última. Gracias. Eso esperamos.